disfrutando el fin de semana. Si Dios puede, pueden descansar. Pero también les pedimos que estén en oración. Oración, por favor. A ver qué tenemos. Ok, listo. Septiembre 1. Si estuvieran acá para el servicio de inglés, entonces habría tenido mucho más ánimo, mucho más gozo. Si estuviera mi esposa acá haciendo ese anuncio, y me encanta el otoño. Estamos en Texas, no en este. Bienvenido a Calvario en español, o Calvary ATX. Acá, ATX significa Austin, Texas. Austin, Texas. Y estamos contentos que están con nosotros acá en persona o en línea. Si es su primera vez en Capilla Calvario, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo, libro por libro y capítulo por capítulo para equiparlos a impactar al mundo alrededor como discípulos de Jesucristo. Si usted no conoce a Jesús, entonces oramos que a través de la enseñanza de la palabra seas transformado por su gracia, tengas la paz de Dios el Padre y seas lleno y camines en el poder del Espíritu Santo. Antes de empezar nuestro estudio en Romanos, nuestra promesa de 139 promesas de Dios viene a nosotros desde Deuteronomio 11:15, que dice: daré también hierba en tu campo para tus ganadas, y comerás y te saciarás. El Señor provee por aquellos que lo aman y lo obedezcan. Sus promesas son verdaderas, sí y amén. Eso no significa que no tenemos que trabajar o enfrentar pruebas, pero si guardamos al Señor y lo ponemos de primero en todo, Él proveerá. Oremos antes de empezar nuestro estudio de esta tarde. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, Señor. Invitamos que estés acá con nosotros, Señor, y a través de las redes y la infiltración de la tecnología que tenemos para alcanzar al mundo alrededor. Padre, te damos la gloria a ti, Señor. Pedimos que sea tu Espíritu el que guíe nuestra conversación este día. Te damos toda la gloria, Señor. Te invitamos y para que haya transformación, haya cambio, que podamos usar esta planta pequeñita para alcanzar a tu comunidad hispana acá alrededor de Austin. Te damos toda la gloria. Pablo, un esclavo de Jesucristo, fue llamado y apartado para ser predicador y misionero del Evangelio de Jesucristo a los gentiles como usted y yo. ¿Sabes que también usted ha sido llamado al reino de Dios para ser salvado de tus pecados y compartir las buenas nuevas de Jesucristo? El campo misionero está alrededor de usted. Y tenemos los medios para llegar a otros por tierra, aire o comunicación digital. Además, tenemos la forma más avanzada de comunicación, la oración. El Señor escucha nuestras oraciones por los hermanos, la iglesia y los perdidos. El mensaje de esta tarde se titula Buenas Nuevas para las naciones. Acompáñenme mientras pasamos a Romanos 1:1 y les prometo que cubriremos más de un versículo. Dice: Pablo, servo de Jesucristo, no ruso, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Pablo, el predicador, nos enseña en Romanos que el Evangelio es una buena noticia, porque estamos libres del pecado, de sus efectos y de su control. Somos libres en Cristo.
No es el evangelio de Pablo, sino el evangelio de Dios. En Romanos 1:16 Pablo lo llama el evangelio de Cristo porque se centra en Cristo, el Salvador. También se refiere él como el evangelio de su Hijo en Romanos 1:9, destacando que Jesucristo es Dios. Y en Romanos 16:25-16 Pablo lo pone más personal y dice, se refiere a él como mi evangelio, el evangelio que alcanza a los demás, enfatizando el enfoque particular que puso en su ministerio en la doctrina de la iglesia y la inclusión de los gentiles en el plan de Dios. Las buenas nuevas es que Dios tenía un plan para usted y para mí, un plan para rescatarnos de nuestros pecados, un plan para no darles los que merecemos, sino para liberarlos de nuestro pecado, de la muerte, y los dio su gracia, algo que no merecemos, pero es un regalo gratis de Dios, que le costó su vida. Una forma en que sabemos que los hombres inteligentes no inventaron el evangelio es que se ha hablado de él desde el principio de los tiempos. Pablo y los otros apóstoles no lo creyeron, lo escribieron mientras que marchaban en camino, no. Siempre se ha mencionado en las escrituras del Antiguo Testamento a través del testimonio vivo de los profetas de Dios. El evangelio no es un mensaje nuevo. Fue prometido en el Antiguo Testamento comenzando en Génesis 3:15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simienta y la simienta suya. Este te herirá la cabeza y le herirás en el calcañar. Después de que pecó Adán y Eva, Dios ya tenía un plan para rescatar a la humanidad del pecado. La semilla de la mujer, que la mujer no tiene semillas, no tiene huevos, sería plantada en ella, y es un milagro. El profeta Isaías predicó el evangelio en pasajes como Isaías 1:18, diciendo: venid luego, dice Jehová, y estamos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. Y en Isaías 53, en todo el capítulo es sobre Jesús, pero mira lo que dice el 5 y 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Quién es él? Jesucristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 55, todo el capítulo, pero leamos el 5, el 6 y el 7, y que dice: buscad Jehová mientras pueda ser hallado, llama en tanto que está cercano. Deje el impío en su camino, y el hombre impío en sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de la misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio y perdonar. Estas son las buenas nuevas de la salvación. Jesucristo es el centro del mensaje del Evangelio. Considere las profecías acerca de Jesús, cosas que parecen imposibles, pero recuerden que para Dios nada es imposible. Nació de una virgen. Nació en la pequeña Belén. Murió en una cruz, una forma de ejecución que ni siquiera se había inventado hasta siglos después de que se hubiera escrito y predicado y profetizado. Resucitó entre los muertos. ¡Wow! Y estos solamente son 4 de 300 profecías específicas que cumplió nuestro Señor Jesucristo. Esto no era un nuevo evangelio. No era nuevo. Ahora, se les advierte
advirtió que tengan cuidado con aquellos que hablan de un nuevo evangelio o afirman nuevas revelaciones del Señor, a menudo con la intención de robarles el dinero a ustedes. Tristemente pasa en la iglesia. El Antiguo Testamento habla del Mesías triunfante, del rey conquistador, del león de la tribu de Judá. Pero aquí es donde los judíos se lo perdieron. No vieron esto. También las escrituras también hablan del siervo sufriente, aquel que tendría que sufrir y morir antes de entrar a su gloria, el Mesías. Antes de continuar, es crucial entender que el Antiguo y el Nuevo Testamento están en perfecta armonía. No hay contradicciones, errores ni diferencias. Disculpe. Ahora una pregunta para ustedes. ¿Era Jesús un hombre o Dios? No la contesten. Miren lo que dice la palabra de Dios. Lean conmigo el 3 y el 4 de Romanos 1. Acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que nació de la simiente de David según la carne y fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de los muertos. Pablo identifica a Jesús como un hombre, un judío y el Hijo de Dios. Es un eufemismo decir que el Evangelio se trata de Jesucristo. El centro del Evangelio es Jesucristo. Si falta Jesús o añades algo más al Evangelio, es una perversión. Él era 100% humano, pero también afirma que Él es 100% Dios. ¿Cómo es posible esto? La respuesta no es en entender cómo, sino en aceptar la verdad de que Jesús es tanto hombre como Dios. ¿Cómo podemos tener confianza en algo que parece tan imposible? La prueba está en su resurrección de los muertos. Cualquier ser humano puede dar su vida y Jesús lo hizo, pero ningún ser humano puede volver a la vida. Jesús fue declarado poderosamente como el Hijo de Dios por su resurrección de entre los muertos. Y Pablo mismo tuvo un encuentro con él. Y usted ha tenido un encuentro con el Jesús resucitado. Los apóstoles tuvieron un encuentro, aún sus hermanos. Sus vidas fueron transformadas y cambiaron el mundo. Porque vieron a Jesús resucitado, que era lo que dijo, era Dios. Y dice que viene de nuevo. ¿Estás preparado? Esta verdad es vital porque valida todo lo que creamos. La diferencia entre el cristianismo y todas las demás religiones es que nuestro fundador todavía está vivo. Todos los demás murieron y permanecieron muertos. Las otras religiones también te dicen que lo que debes hacer para ganarte tu camino al cielo. Pero nuestro Salvador hizo todo. Lo hizo todito. Vino, murió por tu pecado y el mío. Resucitó. Nos ha dado el regalo de su gracia. La respuesta, la pregunta es, ¿has aceptado la invitación? Porque todos somos invitados. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder a la invitación? Si alguien lograra en la historia, pudiera haber probado que Jesús no resucitó de entre los muertos, no hubiera fe cristiana hoy en día. Muchos lo han intentado, pero la verdad permanece. Jesús está vivo. Y cuando ellos empiezan a buscar la verdad y a decir, no, Él no vivió, sus vidas son transformadas. Lean conmigo el versículo 5 que dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Por la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. En este versículo, Pablo nos recuerda el quién, el cómo y el por qué debemos servir en el ministerio.
todo ministerio, cada pedazo del ministerio tiene que ser en Él. Debes hacerlo a través de Jesús, porque cuando lo hacemos en nuestro poder, en nuestras fuerzas, será difícil mantenerlo y tratar de estar, hacer algo que no fue el Señor. Tiene que ser para Jesús o no tendrá sentido. Cuando intentamos servir con nuestras propias fuerzas o por nuestro propio bien, la frustración va a llegar, porque uno se cansa. Pero cuando es hecho por Jesús y para Jesús, hay paz, aunque sea difícil. ¿Quieres que tu ministerio sea satisfactorio? Asegúrate de que todo lo que hagas está motivado por tu amor y gratitud a Jesús. Del mismo modo, el llamado de Cristo es un regalo de Dios. Fíjate en cómo Pablo habla de la gracia que recibió, la cual le permitió ser un apóstol. Enfatízase que la fe conduce a la obediencia. Si dices que estás en la fe, debe producir obediencia a la palabra de Dios, al Maestro tuyo, a nuestro Señor que murió por nosotros. Nosotros decimos que somos cristianos, pero no obedecemos a la palabra de Dios. No queremos leer la palabra de Dios, no queremos respetar la palabra de Dios, no queremos someternos debajo de la autoridad del Señor. La carne no le gusta. De vez en cuando Pablo luchaba con el descontento por su llamado. Deseaba ministrar a judíos y gentiles, pero su llamado, como el nuestro, tenía limitaciones. Él fue llamado a predicar y traer el evangelio a los gentiles. Creía que debía a su origen judío, los judíos serían más receptivos a su mensaje. Sin embargo, lo único que querían hacer con Pablo era matarlo. Tuvo que aprender a aceptar los límites de su llamado, así como nosotros debemos aceptar nuestros límites a lo que Dios nos ha llamado. Otro punto a considerar acerca de nuestro llamado es que debemos tener cuidado de no asumir que Dios nos llama en base de nuestras habilidades naturales. Es muy fácil decir, yo soy director o yo soy gerente en mi trabajo, entonces Dios me ha llamado a ser el jefe en la iglesia. No. Nuestra primera reacción debe ser, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cómo quieres usarme? Y a veces cuando Él los llama, muchas veces decimos, somos incapaces y inventamos excusas. Somos como Moisés y decimos que no soy un buen hablante, manda a otra persona, trae a alguien. Entonces Dios dice, no, pero yo te llamé a ti para esto. Y dice, no. Y después dice, ok, te traigo a tu hermano. Pero Dios te está llamando. No, pero es que yo no sé enseñar en inglés y en español, solamente sé uno o el otro. Mire, les doy un ejemplo mío. Yo estoy acá predicándoles en español, pero mi primer idioma es inglés. Yo nací en Colombia, pero yo he estado acá 40 años. Pienso en inglés, hablo en inglés, escribo en inglés, pero el Señor me estaba entrenando mientras que le enseñaba la palabra de Dios a mi papá. Y mi papá me corregía los últimos 4 años. Y todavía me corrige. Y todavía estoy aprendiendo. Pero si el Señor te ha llamado a ser primero, segundo, lo que sea que te haya llamado, no le digas, no le des excusas, no seas que no es capaz. Ten fe y levántate
en fe. Toma un paso de fe. ¿Cómo sabes que es el Señor? Tendrás paz. No quiere decir que no tenés nervios. Nada de eso. Pero tengas paz en Dios, nuestro Padre. Mire lo que me encanta eso, lo que dice, que hay muchos que han dicho, pero a mí me hace recordar de lo que el pastor Chuck dice. A quien Dios ha llamado, Dios también califica. Dios nos llama a los que están calificados. Él primero los elige y después los califica. Me encanta eso del Señor. En el caso de Pablo, Dios escogió al hombre más judío, estudiante de la fe judía, fariseo, del Sanedrín, del gobierno de los judíos, y lo alcanzó para alcanzar a personas que no eran judías. Como si fuera un chiste. Así también funciona el Señor. Pablo podría haber hecho excusas. Señor, pero yo soy judío de los judíos. Yo estudié debajo de Gamaliel. ¿Cómo me va a mandar a esos marranos? A esos sucios. No. Tuvo un encuentro con el Jesús resucitado y dijo: Señor, ¿quién eres y qué quieres que haga? Y inmediatamente fue a donde lo llamó, lo entrenó, le abrió los ojos y cambió el mundo. Usted y yo somos testigos de eso, del trabajo del Señor, a través de que usa personas. Si te has encontrado con el Jesús resucitado, el evangelio que Pablo predica debería ser las buenas nuevas que compartes con el mundo. Esa palabra naciones significa todas las personas en todas partes. Debemos recordar que las buenas nuevas es para todos. Ayer, mientras recogía el bizcocho para mi hija que cumplía años, tuvimos que ir a una panadería diferente porque normalmente la que estaba de vacaciones. Entonces fuimos a otra panadería y cuando voy a recoger veo un anuncio y dice: por favor, no entre si tienes algunos síntomas de COVID-19, si tienes racismo o homofobia. Y no. ¿Por qué compramos algo acá? Y miren, no. Ya se compró el bizcocho, ya se pagó. Pero dije, ¿sabes qué? Vamos a comprar otras cositas por acá. Y mientras que hablaba con la mujer detrás del mostrador, me enteré que era venezolana. Y apenas estaba acá hace un año. De qué chévere. La invité a la iglesia. No está acá. No veo quién. Eso no importa. Se hace la invitación, se les habla al Señor. Pero yo le dije: ok, Dios te bendiga. Y ella me dice: amén. Y en ese momento, el Señor me dice: yo tengo a gente en todas partes. Acá no usted. Hay los lugares en las factorías, en lugares que uno dice: ¿cómo van a trabajar ahí? Dios tiene a cristianos en toda parte, aun que sean escogidos o que no sepan, que todavía no han respondido. Dios tiene a gente en toda parte, y por eso es que hay que traer el mensaje del Evangelio. Versículo 6 de Romanos 1 dice: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Llamó el Señor solo a Pablo, a los apóstoles o a los pastores o los evangelistas a predicar el mensaje? No, incluso tú eres llamado. Nunca dejes que los elegidos congelados te confundan acerca de quién está llamado a pertenecer a Jesús. Muchos de ellos dicen, Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Todo ser humano, sin distinción, está llamado y invitado a pertenecer a Dios y su reino. Versículo 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios
llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada les enseñé sobre la importancia de Roma y cómo todos los caminos conducen a Roma. Combinarán si cogiéramos las 5 ciudades más influyentes de la actualidad: Nueva York, Londres, París, Tokio y Singapur, sería el equivalente a llegar a Roma. Pablo sabía que él podía llegar a Roma. Si podía llegar a Roma, podía alcanzar al mundo. El término misionario es la forma latina de apóstol, que significa uno que es enviado. No es un título para decir yo soy apóstol Pedro Martínez III, tal y tal. O el evangelista Juan Carlos Chávez Ramírez. No. El título de apóstol es solamente decir alguien que fue enviado por Jesucristo. Roma tenía múltiples asambleas de creyentes, probablemente establecidas por aquellos que regresaron después del Pentecostés, como dicen Hechos. Estas comunidades incluyen tanto a judíos como a los gentiles. Es poco probable que Pedro o cualquier otro apóstol encontró las iglesias, ya que Pablo no hubiera planeado visitarlas si hubieran sido así, ya que su política era ministrar donde ningún otro apóstol había ido. Primero va a ir, es decir, si ya hay alguien que ha ido, entonces, ¿para qué voy para allá? Voy a ir a otro lugar. Entonces, el paso a Roma, él también quería llegar a España, que era territorio nuevo, nadie había ido. Roma era una ciudad urbana muy importante, y cuando comienzo a investigar anoche, porque dije, Roma es urbano, y empiezo a investigar cuáles son las 5 ciudades más influyentes en el mundo. Y aprendo esto, miren. Y me encontré un artículo que dice: se prueba que las poblaciones urbanas se expanden significativamente, duplicándose con creces hacia el año 2050. 26 años de hoy en día, que no son muchos. Por entonces, casi el 70% de la población mundial residirá en zonas urbanas. La ONU predica que el 93% de este aumento de la población urbana será producida en los países en desarrollo. La mayor parte de este crecimiento será concentrada en Asia, África y América Latina, contribuyendo el 54% en Asia, 32.5% en África y 6.8% en Latinoamérica. Expansión de la población urbana. Y mientras que leía eso y orando y pensando en un hermano y cómo Dios está trabajando ahora, y pensando las personas que el Señor está trayendo de las distancias, me empezó a romper, porque me trajo a la misión acá de Calvario y DX. Y yo empecé a orar y a orar y a llorar y caer a mis rodillas en la presencia del Señor, ahí solo, en medio de mis estudios. Porque nuestra misión acá es llegar a las comunidades urbanas. Es muy específico. Hay muchas iglesias en los áreas suburbanos, pero en los áreas urbanos, en los centros comerciales, donde la vida es difícil y dura, casi no se encuentra la palabra de Dios predicada versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. No es que no haya iglesias. En muchos países están cerrando iglesias, pero usted va a ciertos lugares
Y hay 10 iglesias en la misma cuadra. Pero no están enseñando la palabra de Dios. Están apartados. Están tratando de ser como una iglesia americana, creciente, grande, quieren algo. Hay que regresar a la palabra de Dios. Pero mientras que estaba yo ahí en oración, en la prédica, en la palabra, estudiando, no solamente la comisión a llegar a las comunidades urbanas y levantar a otros para enviar, porque uno no puede hacer el trabajo solo. Levantar y mandar, equipar, y es para que sean estudiados y discípulos de Jesucristo y enviarlos a comunidades urbanas, a las comunidades hispanas y al mundo, comenzando en América Latina. Y el Señor está trayendo oportunidades de conocer a otros hermanos en Calvarios, otros en otras iglesias. Le damos gracias al Señor por aquellos que están orando por nosotros. Pero mientras que leía este artículo, me empezó a cargar el corazón y estamos alcanzando a lugares en Asia, en África, en Europa y América Latina a través de las redes. Pero el Señor, hay una explosión de población en áreas urbanas, en esas áreas. Hay que levantar y hay que enviar, establecer allá en Asia y en África, no solamente en América Latina. Y esa es la visión. El Señor revela poco por poco. En su tiempo, vamos a ver qué hace. Y le doy gracias al Señor que todavía habla a través de su palabra y confirma de otras maneras. Y eso me rompió. Tienes que pensar en lo que el Dios os ha llamado. Segunda parte de ese versículo dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios. Amados de Dios. Por favor, nunca olvides que Dios te ama. Otra nota importante. La otra dice: y llamados a ser Jesucristo, llamados a ser santos. Les voy a dar una nota acá. Hacer no está en el idioma original. Y si usted tiene la Reina Valera antigua, usted va a ver que dice, si usted la lee en la Reina Valera antigua, dice llamados santos. Hacer no existe. Tampoco existe en la Biblia americana la Reina Valera. No existe tampoco. Ser santos. Ya son llamados santos. Pablo fue llamado a ser un apóstol. Jesucristo llamó a los creyentes y nosotros también somos llamados santos. No para ser santos, pero ya santos. La palabra santo se deriva de la palabra griega hagios, que significa consagrada a Dios. Santo, como aquellos que están separados, apartados para las cosas de Dios. El punto de vista católico romano de los santos contrasta con la enseñanza bíblica. Mientras que la teología católica ve a los santos como los que están en el cielo, reconocidos a través de la beatificación o canonización, la Biblia enseña que todos los creyentes en la tierra que tienen fe en Jesús son santos. En la práctica católica, a menudo se venera a los santos y se les reza, pero la Biblia enfatiza que la adoración y la oración deben dirigirse solamente a Jesucristo, nuestro Dios. Él es el que interesa en parte de nosotros. No es coherer con María. María era una pecadora como usted y yo. Y es santa como usted y yo somos santos. Pero solamente le oramos a Jesucristo.
La salvación no es algo que logramos para Dios. En cambio, Dios nos llama en su gracia. Es su regalo. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 13 y 14 dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante a la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamado mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Lo que leemos ahí es que primero es la gracia y después la paz. Son la prueba de que Dios te ama. La palabra gracia era como se saludaban los griegos. Y la palabra era Carios. Y los judíos usaban la palabra paz, shalom, para saludarse. Pablo usa estas dos y dice: la gracia y la paz estén con ustedes de Dios Cristo. A menudo se les llama los gemelos en el Nuevo Testamento porque siempre van juntos. Como ves, la gracia tiene que venir primero, porque sin gracia no puede haber paz. Haz las paces con Dios, pero en medio de la gracia, y tendrás la paz de Dios. Al leer los siguientes versículos, fíjese en la relación de Pablo con Dios. Mientras que leemos el versículo 8 al 13, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mencionar de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seas confirmados. Esto es, para ser mutuamente confrontados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignores que muchas veces me ha propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Pablo dice: doy gracias a mi Dios, enfatizando que la fe es más que solo religión, es una relación personal. En Hechos 8, Simón el lechero le pedía a Pedro que ore por él en lugar de orar directamente a Dios, revelando su falta de una relación personal con Dios. ¿Y usted está orando directamente al Señor? Yo me recuerdo en aquellos días que no conocía al Señor, siendo católico, lo único que sabía orar o rezar era predicar el Padre Nuestro, repetirlo muchas veces, porque fui enseñado que así es como se ora y reza al Señor, pero no sabía lo que decía. Esto pone de relieve que nuestra fe no tiene que ver con la religión, sino con conocer a Jesús y tener una relación personal con Él. La tienes. No es un Dios lejano, está cerca de los que invocan su nombre. Jesús, Dios en la carne, vino en una misión para morir por todo el mundo y tener una relación personal. En los versículos 8 al 13, Pablo nos da 5 rasgos de una creyente genuino. Nos da 5 puntos de vista de lo que es un creyente genuino. Primero, regocijate en la obra de Dios a través de los demás. Los cristianos genuinos celebran la obra de Dios
en los demás, tal como Pablo estaba agradecido por la próspera comunidad cristiana en Roma. Aunque Pablo no estableció la iglesia ahí, se regocijó en su éxito sin celos. Nosotros también debemos orar y apoyar la obra de Dios en todo el mundo, sabiendo que compartimos la eternidad con estos creyentes. El segundo punto de vista que Pablo dice acá: ore por sus compañeros de creencia. Pablo oraba constantemente por los cristianos que no habían conocido. Veía la oración como un deber, no como una promesa casual. Debemos orar genuinamente los unos por los otros, no solo ofrecerlo como un despide corto, sino, si dices que vas a orar por alguien, hazlo de inmediato y pídele a Dios que te recuerde que debes seguir orando. Me hace recordar de un amigo que estábamos en el ministerio y fui a mi primera conferencia pastoral en el 2009 y vi a este hombre que llamaba Keith orando con gente, y cuando estaba hablando con él sobre una situación, inmediatamente empezó a hablar conmigo y eso se pegó conmigo. Hoy en día yo prefiero orar inmediatamente contigo, porque si voy a orar y uno va a la casa y no ora con verdad, están los niños, el trabajo, las cosas de la casa y uno se alborota. Pero acá Pablo nos dice: ora por aquellos compañeros en la fe. Tercer punto de vista: busca la voluntad de Dios. Pablo oró para visitar Roma solo si era la voluntad de Dios. A menudo oremos fervientemente por nuestros deseos sin tener en cuenta el plan de Dios. El viaje de Pablo a Roma fue inesperado, pero cumplió el propósito de Dios. Debemos alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios, incluso si los resultados nos sorprenden. Recuerden en el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esa oración está diciendo: haz tu voluntad, Señor, no la mía. Muchos de nosotros oramos dirigiendo a Dios que haga nuestra voluntad. Y de pronto es que muchos se están solamente repitiendo, ni saben lo que están diciendo. Ponga atención. Cuarto punto: deseo de compañerismo. Pablo buscó comunión con los otros creyentes, sabiendo que podía animarse mutuamente. Incluso el gran apóstol Pablo necesitaba la ayuda de la iglesia para cumplir su misión. Eso nos hace recordar que necesitamos el cuerpo de Cristo y el cuerpo nos necesita a nosotros. Cuando yo viajo, lo primero que busco es una capilla Calvario. Salgo del avión, ¿a dónde está? Si estoy viajando entre la semana, posiblemente tienen un estudio un miércoles. Están estudiando el Viejo Testamento, hay que traer un pancito para repartir y comer después. Hay que buscar compañerismo en la iglesia, cuando viajes, cuando estás de vacación. Y aún aquí, entre ustedes, búsquense. Quinto y último punto, y después vamos a cerrar con los últimos dos versículos: sea flexible en la dirección de Dios. Pablo tenía sus planes, como usted también tiene sus planes. Estos son los planes míos, pero permanecer abierto a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes que es del Espíritu Santo? Porque tienes que estar en tu palabra. Hay que haber paz y el Señor abre y cierra puertas. Hay que entrar por ellas, pero ¿estás escuchando la voz de Dios? La flexibilidad para seguir la guía de Dios, incluso cuando no nos lleve a donde tal vez no queremos ir, es una marca de un creyente
Al cerrar, leamos el 14 y el 15 que dice: a griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciarles el Evangelio también a vosotros que estás en Roma. Como apóstol de los gentiles, Pablo estaba obligado a ministrar en Roma, aunque su obra en Asia Menor y Grecia lo retrasó. Otras veces era Satanás que lo estaba retrasando. A pesar de esos retrasos, Pablo permaneció comprometido con su misión, sabiendo que estaba bajo las órdenes del Señor. Pablo se dedicó a difundir el Evangelio por todo el mundo, viniéndolo no como una opción, sino como una obligación. Y usted mira así las cosas de Dios: estoy obligado a hacer esto porque el Señor me salvó, me rescató. Yo estaba podrido, estaba en camino al infierno, pero ahora el Señor me ha dado vida nueva. Quiero compartir, animar a los demás. Eso es lo que levantaba Pablo diariamente. Se levantaba con esa pasión por la gente perdida, que no conocían al Señor. ¿Y usted? La motivación diaria de Pablo era compartir las buenas nuevas, razón por la cual Dios usó poderosamente a Pablo. Dios también puede usarte a usted de la misma manera si estás comprometido como Pablo. ¿Por qué debemos estar ansiosos para compartir? Porque es el único mensaje que realmente importa en nuestro mundo caótico. El mundo está bajo condenación y la ira de Dios ya está siendo derramada poquita por poquita. Y si usted dice que ama a la gente, ¿cómo no les va a invertir? Esta semana alguien se puso en contacto conmigo después de meses de desempleo. Y yo lo he conectado con otros líderes antes, pero sin éxito. Después de algunas oportunidades perdidas, se acercó de nuevo otra vez y me dijo: todavía no encuentro trabajo. Bien, ¿sabe qué? Quiero convertir un mensaje de esperanza en Cristo y compartir con Él. Ahora, yo sé que no lo veo, porque escribí gratuitamente y lo referí a un posting que hice también, y me respondió inmediatamente. Ese no es el punto. El punto mío es: tengo que compartir. Yo estoy obligado a compartir y hice mi parte. Ahora, a donde caiga la semilla ya depende entre Él y el Señor, su corazón. Pero nosotros debemos compartir la esperanza que tenemos dentro de nosotros. Porque si usted dice que ama a alguien, imagínese esto. Imagínese esto. Alguien que usted ama va para el infierno porque usted no fue capaz de compartir las buenas nuevas. O no son reales en tu vida, o usted de verdad no ama a la gente. ¿Por qué no estamos ansiosos para compartir con los demás? ¿A qué le tienes miedo? ¿Te avergonzarás del Evangelio de Jesús? Pablo no se avergonzó. La próxima semana veremos por qué Pablo no se avergonzó de compartir las nuevas de Jesús, que son salvación al que se está salvando. Primero al judío y después al gentil. E incluso si ofende a otros. De pronto el problema es que nosotros somos, hay judío, griego y bárbaros. De pronto nosotros vemos a los demás como bárbaros. El cristiano de pronto piensa que son mejor que los perdidos, especialmente
de aquellos en los pueblos urbanos. Yo soy santo, yo soy separado, yo soy cristiano. Pero eras perdido también antes. ¿Por qué no compartes? ¿Por qué no oras? ¿Por qué no envías? ¿Por qué no apoyas? ¿Por qué no te reúnes en oración? ¿Por qué no te unes a la comunidad que está alrededor de ti? Piénsalo y demos la gracia al Señor que nos rescató de la esclavitud de muerte en la carne. Demos la gloria a Dios. Padre, damos la gloria a ti, Señor. Te amamos, Señor. Gracias. Gracias por no avergonzarte por nosotros, Señor. Tú dices, si somos avergonzados por ti, tú serás avergonzado por nosotros. Padre, viniste y moriste en la cruz por nosotros. Nos amaste. Primero hay que amarte a ti. Si te amamos, tú dijiste en tu palabra, ¿cómo puedes decir que me amas a mí, que no ves, pero no amas a tu vecino que puedes ver? Padre, que levantes los ojos, que le abras los ojos a aquellos que están ciegos, que no te conocen, y a los que te conocen y dicen que te aman, pero no aman a los demás. Que hoy sea el día que quiebres ese corazón duro y que tengan un corazón como el corazón tuyo para alcanzar al perdido. Padre, esa es nuestra oración para acá, para nuestra iglesita pequeñita acá, Calvario ATX, es alcanzar al perdido, al que no te conoce, al quebrantado de corazón, alrededor de nosotros, acá en la ciudad urbana, en nuestra comunidad hispana, en otras ciudades urbanas y a través de nuestras comunidades hispanas, y como dijiste anoche, en la África, en la Asia. Padre, levanta ahí a gente que están transmitiendo este mensaje aún hoy, sea en español o en inglés, y que los ayudes a ser discípulos de Jesucristo, Señor, a través de la defensa de tu palabra, para poder alcanzar a tu gente que está a través de ti. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén, amén. Dios me lo bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Y de pronto hay cambios en el futuro con nuestro servicio hispano, a través de que miramos cuál es el horario mejor a este servicio.